educación es el arma más poderosa que puedes tener para cambiar el mundo. Nelson Mandela, 1918-2013. Les saluda Keila Tumbaco, estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Sean ustedes bienvenidos a esta presentación de la asignatura Diseño y Planificación Curricular, unidad temática número 2, Introducción al currículo de los niveles de educación básica. Para esto tomaremos como referencia el área de Ciencias Sociales, asignatura Historia, grado primero de Bachillerato General Unificado. Los temas a tratar son los siguientes. 2.1. Introducción, consideraciones legales en torno al currículo de la educación obligatoria y reformas curriculares precedentes. Resultado de aprendizaje. Caracterizar los nuevos fundamentos teóricos de la nueva reforma curricular. 2.2. Referentes del ajuste curricular. Un currículo organizado por áreas de conocimiento. Y características del ajuste curricular. Resultado de aprendizaje. Analizar las características de los ajustes curriculares. 2.3. Elementos del currículo. Principios para el desarrollo del currículo. Y orientaciones metodológicas. Resultados de aprendizaje. Reconocer los elementos, principios y orientaciones metodológicas del currículo. 2.4. Refuerzo académico y acción tutorial. Carga horaria. Resultado de aprendizaje. Comprender la importancia del refuerzo académico. Introducción al currículo. El currículo es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país o de una nación elaboran, con el fin de promover el desarrollo y la socialización de las nuevas generaciones y en general de todos sus miembros. En el currículo se plasman en mayor o menor medida las intenciones educativas del país. Se señalan las pautas de acción u orientaciones sobre cómo proceder para hacer realidad estas intenciones y comprobar que efectivamente se están cumpliendo los objetivos. Un currículo sólido, bien fundamentado, técnico, coherente y ajustado a las necesidades de aprendizaje de la sociedad de referencia, junto con recursos que aseguren las condiciones mínimas necesarias para el mantenimiento de la continuidad y la coherencia en la concreción de las intenciones educativas, garantizan procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad. Las funciones del currículo son, por una parte, informar a los docentes sobre qué se quiere conseguir y proporcionarles pautas de acción y orientaciones sobre cómo conseguirlo. Y por otra parte, constituir un referente para la rendición de cuentas del sistema educativo y para las evaluaciones de la calidad del sistema, entendidas como su capacidad para alcanzar efectivamente las intenciones educativas fijadas. Introducción de historia. La historia, en cuanto a disciplina independiente y a la vez transversal de las ciencias sociales, se constituye en la herramienta imprescindible para comprender los procesos de construcción y reconstrucción, producción y reproducción social de la humanidad. A la vez permite relativizar la naturaleza, características, alcances y limitaciones. Solo la historia, con su capacidad para contextualizar los procesos humanos y enmarcarlos en sus concretas coordenadas de gestación, desarrollo y caducidad, hace posible la tarea
de desnaturalizar los discursos y las acciones que pretenden esencializarlos y de esta manera institucionalizar como normales situaciones de dominación y control social en función de determinados intereses hegemónicos. Consideraciones legales en torno al currículo de la educación obligatoria. La Constitución de la República del Ecuador 2008, en su artículo 26, estipula que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber inaludible e inexcusable del Estado. Y en su artículo 343 reconoce que el centro de los procesos educativos es el sujeto que aprende. Por otra parte, en este mismo artículo se establece que el Sistema Nacional de la Educación integrará una visión intercultural acorde a la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 2, literal W, nos manifiesta lo siguiente: garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades, y que incluya evaluaciones permanentes. Asimismo, garantiza la concepción del educando como centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a las necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizaje. Mientras que en el artículo 19 del mismo reglamento se establece que un objetivo de la Autoridad Educativa Nacional es diseñar y asegurar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las instituciones públicas, municipales, privadas y fiscomisionales, en sus diversos niveles, como lo son inicial, básica, bachillerato y modalidades, como presencial, semipresencial y a distancia. El diseño curricular considerará siempre la visión de un Estado plurinacional e intercultural. El currículo podrá ser complementado de acuerdo a las especificidades culturales y peculiaridades propias de la región, cantón, provincia o comunidad de las diversas instituciones educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación. En el artículo 22, literal C, establece como competencia de la Autoridad Educativa Nacional formular e implementar las políticas educativas, el currículo nacional obligatorio en todos los niveles y modalidades, y los estándares de calidad de la provisión educativa, de conformidad con los principios y fines de la presente ley, en armonía con los objetivos del régimen de desarrollo y Plan Nacional de Desarrollo, las definiciones constitucionales del sistema de inclusión y equidad, y en coordinación con las instancias definidas en esta ley. Por otro lado, el reglamento a la Ley Orgánica de la Educación Intercultural, en su artículo 9, señala la obligatoriedad de los currículos nacionales en todas las instituciones educativas del país, independientemente de su sostenimiento y su modalidad. Y en el artículo 10 del mismo reglamento estipula que los currículos nacionales pueden complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las particularidades del territorio en el que opera. Y por último, en el artículo 11, explica que el currículo nacional contiene los conocimientos básicos obligatorios
para los estudiantes del Sistema Nacional de Educación. Reformas curriculares precedentes. Existen 2 reformas curriculares de la educación general básica y una de bachillerato general unificado, que sirven como punto de partida para la actualización del currículo que se presenta. La primera reforma del currículo de la educación general básica a la que nos referimos tuvo lugar en el año de 1996. Esta propuesta proporcionaba lineamientos curriculares para el tratamiento de las propiedades transversales del currículo, las destrezas fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios para cada año lectivo, así como las recomendaciones metodológicas generales para cada una de las áreas de estudio. Sin embargo, esta no presentaba una clara articulación entre los contenidos mínimos obligatorios y las destrezas que debían desarrollarse. Además, carecía de criterios e indicadores de evaluación. Asimismo, se abordó un proceso de actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica, que dio lugar a una nueva propuesta que entraría en vigor en el 2009, mediante el Acuerdo Ministerial 611-09. En el caso del área de educación física, la nueva propuesta entraría en vigor en el 2012, mientras que la educación cultural y artística se mantendría en el currículo de cultura estética de 1997. En el 2011 entra en vigor para el currículo de Bachillerato General Unificado, mediante el Acuerdo Ministerial 242-11. Este documento surgió con el propósito de brindar a los estudiantes una formación general acorde a su edad y vino a sustituir el conjunto de planes y programas por especializaciones que se empleaban hasta el momento para este nivel educativo, articulando esta oferta formativa con el currículo vigente de la educación general básica y respondiendo a la misma estructura. En el 2016, estos ajustes curriculares se encontraban totalmente actualizados, tanto para educación general básica como para bachillerato general unificado. Referentes del ajuste curricular. Estos referentes concretan el ajuste curricular del 2016. Para esto, 3 caminos condujeron al ajuste curricular actual. En primer lugar, tenemos a la formación proporcionada por los docentes. Esta se realizó mediante un monitoreo ejecutado desde mayo del 2011 hasta noviembre del 2012. Todo esto sobre la propuesta del 2010. También se hizo uso de la investigación y percepción del currículo del 2003. En segundo lugar, tenemos la revisión del currículo de los 2 niveles de educación, los cuales son la educación general básica y el bachillerato general unificado. Esta se hizo a través de un rigor epistemológico y curricular de los documentos, aspectos que fundamentan la nueva propuesta curricular. El cúmulo de prácticas exitosas en el aula, el estudio comparativo de modelos curriculares de otros países y en especial el criterio de docentes ecuatorianos con experiencia curricular y disciplinar en las áreas de lengua y literatura, matemática, ciencias naturales, ciencias sociales, educación cultural y artística y educación física de los 2 niveles educativos. Estos fueron la base para el ajuste curricular. Finalmente, como último camino tenemos el avance de la ciencia, los intereses y necesidades del país y el requerimiento de proporcionar a los docentes un currículo más abierto y flexible, que se pudiera adaptar de mejor manera a los estudiantes. Por esto, hicieron necesaria la revisión del perfil de salida del bachiller ecuatoriano, que se llevó a cabo con la participación de distintos actores involucrados en educación.
docentes de diferentes niveles educativos, padres de familia, estudiantes y representantes del sector productivo del país. Este perfil recoge el conjunto de fines educativos expresados en el marco legal teórico educativo y nos ofrece un horizonte a alcanzar por nuestros estudiantes a partir del trabajo en las diferentes áreas de aprendizaje presentes en la propuesta curricular. Un currículo organizado por áreas de conocimiento, tanto para el nivel de educación general básica como para bachillerato general unificado. Los estudiantes, para avanzar hacia el perfil de salida, deben desarrollar aprendizajes de las siguientes áreas de conocimiento: lengua y literatura, matemática, ciencias naturales, ciencias sociales, lengua extranjera, educación física, educación cultural y artística e interdisciplinar. Estas áreas de conocimiento se desarrollan mediante asignaturas. Asignaturas para educación general básica. En ellas tenemos las siguientes: lengua y literatura, inglés, matemática, ciencias naturales, estudios sociales, educación física y educación cultural y artística. Mientras que las asignaturas para bachillerato general unificado son las siguientes: lengua y literatura, inglés, matemática, química, biología, física, historia, filosofía, educación para la ciudadanía, educación física, educación cultural y artística y por último, emprendimiento y gestión. Características del ajuste curricular. En el documento curricular, cada área se estructura en subniveles, organizando los aprendizajes en bloques curriculares que responden a criterios epistemológicos, didácticos y pedagógicos propios. Por este motivo, el bloque curricular agrupa secuencia de aprendizajes que pueden abarcar desde el primer año de educación general básica hasta el último del bachillerato general unificado, constituyéndose en una división longitudinal del área a lo largo de los estudios obligatorios. Los aprendizajes contenidos en cada uno de los bloques curriculares de las distintas áreas que conforman la educación obligatoria se ordena en torno a los objetivos que en cada subnivel de la educación general básica marcan la secuencia para el logro de los objetivos generales del área al culminar el nivel de bachillerato general unificado. Estos objetivos están expresados en términos de capacidades que se pretenden alcanzar y son el núcleo sobre el que se articulan todos los elementos del currículo. Esta organización del currículo permite mayores grados de flexibilidad y apertura curricular y responde al objetivo de acercar la propuesta a los intereses y necesidades de los estudiantes, a la vez que permite que ésta se adapte de mejor manera a sus diferentes ritmos de aprendizaje. Se abre así una posibilidad real de entender la diversidad de las aulas, respondiendo a los requerimientos del marco legal anteriormente expuesto. No obstante, la observancia de este mandato implica la distribución de responsabilidades en la tarea de desarrollo de la propuesta curricular. Si la autoridad nacional es responsable de diseñar el currículo obligatorio, las unidades educativas deben acercar este diseño a la realidad de sus contextos a través del proyecto educativo institucional, más conocido como PEI, y su correspondiente proyecto curricular institucional, y los docentes han de negociar los contenidos en el espacio del aula
atendiendo a los intereses y necesidades de sus estudiantes. Elementos del currículo. Los currículos de educación general básica y bachillerato general unificado que constituyen la propuesta de enseñanza obligatoria están conformados por los siguientes elementos: el perfil de salida, los objetivos integradores de los subniveles que constituyen una secuencia hacia el logro del perfil de salida y los objetivos generales de cada una de las áreas. También tenemos los objetivos específicos de las áreas y asignaturas para cada subnivel, los contenidos expresados en las destrezas con criterios de desempeño, las orientaciones metodológicas y los criterios e indicadores de evaluación. Cabe recalcar que todos estos elementos, así como la forma en que se estructuran e interrelacionan en la propuesta, han sido pensados para facilitar el trabajo colaborativo de los docentes en torno al desarrollo de una propuesta curricular concreta para sus instituciones educativas. Principios para el desarrollo del currículo. El currículo ha sido diseñado mediante destrezas con criterios de desempeño que apuntan a que los estudiantes movilicen e integren los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en ellas en situaciones concretas, aplicando operaciones mentales complejas con sustento en esquemas de conocimiento, con la finalidad de que sean capaces de realizar acciones adaptadas a esta situación y que a su vez puedan ser transferidas a acciones similares en contextos diversos. De este modo, se da sentido a los aprendizajes, se establecen los fundamentos para los aprendizajes ulteriores y se brinda a los estudiantes la oportunidad de ser más eficaces en la aplicación de los conocimientos adquiridos a sus actividades de su vida cotidiana. Este enfoque implica que en el proceso de enseñanza y aprendizaje debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes áreas y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. Las destrezas no se adquieren en un determinado momento ni permanecen inalterables, sino que implica un proceso de desarrollo mediante el cual los estudiantes van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. Para implementar este enfoque es preciso el diseño de tareas motivadoras para que los estudiantes partan de situaciones, problemas reales y se adapten a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de cada estudiante, favorezcan la comprensión y la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos. Resulta imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo, tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales como de los no formales. También es imprescindible la necesidad de contextualizar los aprendizajes a través de la consideración de la vida cotidiana y de los recursos del medio cercano, como un instrumento para relacionar la experiencia de los estudiantes con los aprendizajes escolares. Del mismo modo, es preciso potenciar el uso de las diversas fuentes de información y estudios presentes en la sociedad del conocimiento y concienciar sobre los temas y problemas que afectan a todas las personas del mundo. En especial, tenemos la salud, la pobreza, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el calentamiento de la tierra, la violencia, el racismo, la emigración y la desigualdad entre las personas. Así también poner en valor la contribución en diferentes sociedades, civilizaciones y culturas en el desarrollo de la humanidad,
entre otro conjunto de temas y problemáticas que tienen una consideración transversal en el currículo y cuyo tratamiento debe partir siempre desde la consideración de sus efectos en el contexto más cercano. Orientaciones metodológicas. Los principios para el desarrollo del currículo que se acaban de enunciar inciden en las programaciones didácticas que elaboran las instituciones educativas para los niveles de educación obligatoria, considerando la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación como principios fundamentales de esta tarea. Asimismo, las instituciones educativas desarrollan métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, favoreciendo su capacidad de aprender por sí mismos y promoviendo el trabajo en equipo. Se fomenta una metodología centrada en la actividad y participación de los estudiantes que favorezcan el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo de los estudiantes en el aula, que conlleven a la lectura y a la investigación, así como a las diferentes posibilidades de expresión. En el caso de la educación general básica, especialmente en sus primeros 3 subniveles, se integran en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato de los estudiantes. El objeto central de la práctica educativa es que el estudiante alcance al máximo desarrollo de sus capacidades y no el de adquirir de forma aislada las destrezas con criterio de desempeño propuestas en cada una de las áreas, ya que estas son un elemento del currículo que sirven de instrumento para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos, donde los estudiantes conseguirán ser capaces de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como identificar, analizar, reconocer, reflexionar, razonar, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren tan solo en el desarrollo de alguno de ellos. También se asegura el trabajo en equipo de los docentes, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar para que se desarrolle el aprendizaje de capacidades y responsabilidades, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda a cada uno de sus estudiantes. Es importante recalcar el papel fundamental que juega la lectura en el desarrollo de las capacidades de los estudiantes. Por ello, las programaciones didácticas de todas las áreas incluyen actividades y tareas para el desarrollo de la competencia lectora. Asimismo, las tecnologías de la información y de la comunicación forman parte del uso habitual como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. Refuerzo académico y acción tutorial. Tal y como establece el artículo 208 en el reglamento de la LOEI, corresponde a las instituciones educativas diseñar e implementar planes de refuerzo académico y acción tutorial que pueden comprender lo siguiente. 1. Clases de refuerzos lideradas por el docente que enseña la asignatura. 2. Tutorías individuales con el mismo docente que enseña la asignatura. 3. Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las necesidades educativas de los estudiantes. Y 4. Un cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de su familia. El diseño general de este tipo de acciones ha de quedar recogido en el proyecto educativo institucional. El horario lectivo semanal de cada uno de los grados y cursos de la educación general básica
es de 35 horas pedagógicas. En el Bachillerato General Unificado, este horario completa las 40 horas pedagógicas, con formación complementaria. La oferta de bachillerato técnico alcanza las 45 horas pedagógicas, incluyendo en este cómputo, en todos los casos, los tiempos dedicados al refuerzo y apoyo educativo y a la acción tutorial. La hora pedagógica queda definida por un periodo mínimo de 40 minutos, tal y como estipula el artículo 149 del reglamento de la LOEI. El horario lectivo que deben dedicar todas las instituciones educativas para el desarrollo de cada una de las áreas en cada subnivel de la educación general básica y en el nivel de bachillerato se establece en el anexo 3 del currículo. Las instituciones educativas, en el ejercicio de su autonomía organizativa y pedagógica, pueden distribuir la carga horaria de sus áreas instrumentales. Entre ellas están matemática, lengua y literatura y lengua extranjera en la educación general básica, mientras que en el bachillerato las instituciones educativas pueden usar las horas a discreción para aumentar la carga horaria mínima de las áreas instrumentales y científicas. Como dije al inicio de esta presentación, escogí la asignatura de Historia. Grado primero de Bachillerato General Unificado. Edades entre 15 y 16 años. Eje temático 1. Orígenes y primeras culturas de la humanidad. Bloque 1. Historia, cultura y trabajo. Contribución de la asignatura de Historia al perfil de salida del bachillerato ecuatoriano. La ciencia histórica contribuye al perfil de salida del bachillerato ecuatoriano por medio del conocimiento y valoración de la identidad cultural, individual y colectiva de los pueblos, con base en la valoración del trabajo como motor de la historia, en el análisis y comprensión de que todo proceso humano tiene un origen, una evolución, un desarrollo, un auge y un momento de declive, transición y cambio, en la perspectiva de que todo proceso histórico es producto de circunstancias propias de la acción humana. Bloques curriculares del área Ciencias Sociales. El bloque de Historia e Identidad en la asignatura de Historia de Bachillerato se desarrolla de acuerdo a la siguiente secuencia de ejes temáticos. Eje temático número 1. Los orígenes y las primeras culturas de la humanidad. En este eje se desarrollan los conceptos de historia, trabajo y cultura a través del estudio de la evolución de los pueblos desde la antigüedad, el paleolítico y el neolítico, con la elaboración de herramientas y la revolución agropecuaria. Eje temático número 2. De la Edad Media a la modernidad. Este eje temático comprende la crisis medieval y el surgimiento de la modernidad a partir del estudio de la decadencia del Imperio Romano de Occidente, la supervivencia de Bizancio y la difusión del cristianismo, como también la evolución de las condiciones de vida y participación de la mujer. Eje temático número 3. América Latina, mestizaje y liberación. Aquí se analizan las culturas nativas de América, sus aportes materiales e intelectuales, como también sus formas de vida y organización social, temas como la iglesia, el sistema económico colonial, el tráfico de las personas esclavizadas y grandes potencias. También están las sublevaciones indígenas, identidad latinoamericana, el boom petrolero, el auge neoliberal y la revolución ciudadana. Objetivos específicos de la asignatura de Historia. 5.1. Valorar los aportes de los pueblos orientales y americanos al acervo cultural humano, por medio del conocimiento de sus más significativos logros intelectuales, científicos, etc.,
para desechar visiones etnocéntricas y discriminatorias basadas en prejuicios y estereotipos. 5.2. Identificar las manifestaciones culturales a partir de la descripción del contexto histórico en que se originaron, para distinguir cuáles de estos elementos son parte de nuestra identidad latinoamericana y ecuatoriana en la actualidad. 5.3. Analizar y comprender los contextos de tiempo, historia, cultura y trabajo a través del examen de las diferentes producciones y manifestaciones humanas para establecer las razones profundas de sus afanes, proyectos y utopías. 5.4. Estimar los principales aportes culturales de las diversas civilizaciones del orbe en la construcción de la historia universal y latinoamericana, mediante la identificación de sus contribuciones más importantes para valorar la diversidad pasada y presente. 5.5. Distinguir los grandes procesos económicos, sociales, culturales, políticos e ideológicos en América Latina y el Ecuador durante los últimos siglos a partir del análisis de sus procesos de mestizaje y liberación, para comprender las razones profundas de sus formas de ser, pensar y actuar. 5.6. Examinar los sistemas, teorías y escuelas económicas a través de su relación con el trabajo, la producción y sus efectos en la sociedad, para decodificar la información de los medios de comunicación con las herramientas conceptuales idóneas y poder enfrentar los retos sociales como ciudadanos y como agentes de cambio, ya sea en el mundo laboral, personal o comunitario. 5.7. Reivindicar el rol histórico de la mujer y otros grupos sociales invisibilizados, destacando su protagonismo en la producción material y espiritual de la sociedad, en la invención y reproducción de saberes, costumbres y valores, y sus luchas sociales para analizar y cuestionar diversas formas de discriminación, estereotipos y prejuicios. 5.8. Identificar el valor y la pertinencia de las diversas fuentes de información, incluyendo recursos multimedia, empleadas en la construcción de las narraciones históricas, utilizando medios de comunicación y TICs, diferenciando la construcción intelectual de la realidad. Las destrezas con criterios de desempeño de este eje temático son las siguientes. 5.1.1. Contrastar los conceptos de historia e historiografía, con el fin de diferenciar la realidad de la construcción intelectual. 5.1.2. Examinar el término cultura como producción material y simbólica, y a la vez ejemplificar con aspectos de la vida cotidiana. 5.1.3. Explicar y valorar la importancia del trabajo colectivo y solidario como condición de la existencia y supervivencia humana. 5.1.4. Analizar y comprender los contenidos y las formas de educación en la comunidad primitiva, es decir, cómo se enseñaba y qué se enseñaba. Orientaciones metodológicas de este eje temático. En el caso de los conceptos de historia como realidad e historiografía como construcción intelectual del conocimiento histórico, basándose en un proceso de investigación, uso de fuentes y contraste de diversos enfoques, es muy importante emular el oficio del historiador, acercándose a fuentes primarias como documentos, cartas, diarios y crónicas, cotejándonos e indagando su autenticidad. De esta manera, los estudiantes
se acercarán de una manera viva a la construcción del conocimiento histórico. Por otra parte, tenemos el uso de los documentos, gráficos y viñetas. Estas son herramientas muy entretenidas y plásticas para enseñar y evaluar estos aprendizajes, relacionándolos con actividades prácticas en el aula y en la institución educativa, así como ensayos en los que se pueden elaborar proyecciones sobre el impacto de la agricultura y la ganadería en la acumulación de riquezas y las diferencias sociales. También es muy recomendado formar grupos mixtos de trabajo para que investiguen acerca de las imágenes arqueológicas primigenias de la mujer como madre y diosa de la naturaleza, y a la vez explicar las condiciones en que esta situación fue trastocada hasta el presente. En sentido crítico, pueden contribuir a cimentar una visión diferente que rompa con un imaginario estereotipo de la mujer. Elementos que esta asignatura aporta al perfil de salida. 1. Actuamos con ética, generosidad, integridad, coherencia y honestidad en todos nuestros actos. 2. Procedemos con respeto y responsabilidad con nosotros y con las demás personas, como también con la naturaleza y con el mundo. Cumplimos nuestras obligaciones y exigimos la observación de nuestros derechos. 3. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos la realidad nacional y mundial, reflexionamos y aplicamos nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver problemas en forma colaborativa e interdependiente, aprovechando todos los recursos e información posibles. 4. Reflexionamos y reconocemos nuestras fortalezas y debilidades para ser mejores humanos en la concepción de nuestro plan de vida. Indicadores para el criterio de evaluación. 5.1.1 Contrasta los conceptos de historia e historiografía mediante el uso técnico y ético de diversas fuentes, relativizando los diversos enfoques con el fin de diferenciar la realidad y la construcción intelectual. 5.1.2 Examina el término cultura como producción material y simbólica, empleando y relativizando fuentes y enfoques. 5.2.1 Explica la importancia y función del trabajo colectivo y solidario y la elaboración de herramientas como condición en la transformación biológica y social del ser humano y posterior revolución neolítica. 5.2.2 Comparar las características esenciales del Paleolítico, modo de producción, relaciones sociales, materias primas y herramientas y la producción del arte rupestre con la revolución neolítica. 5.2.3 Explica el impacto de la revolución neolítica en la transformación de la sociedad humana, destacando la domesticación de las plantas y animales en la producción de excedentes, la división y especialización del trabajo. 5.3.1 Explica las circunstancias que marcaron la transición de la comunidad primitiva a la sociedad dividida en clases y la existencia de estas castas, evaluando el papel de la educación y la división de trabajo en ella.